Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Vamos a estar hoy con la doctora Gina. Entonces, desde Educación Continua y la Dirección Académica de la Unipaes, les damos la bienvenida a este webinar. Para nosotros es muy grato hablar hoy de homeopatía con una experta, que es la doctora Gina Guayacán. Ya se las voy a presentar. Ella, pues, además de ser médico, es especialista en pediatría, es magíster en medicina alternativa del área de homeopatía y es una de nuestras docentes. Es una de nuestras docentes más conocidas, reconocidas y de las mejores calificadas dentro de la especialización. Entonces, para nosotros es muy grato tenerla acá en este webinar para que nos hable desde su experiencia de todo este tema de la homeopatía para que podamos comprender un poquito más. Hoy tenemos personas que están empezando la especialización, entonces queríamos como ambientarlos un poquito con un caso clínico muy interesante que tiene la doctora y que nos va a presentar enseguida. Y pues bueno, empecemos, doctora. Bienvenida a este webinar. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias por tan generosa presentación. Buenas noches para todos. Me alegra saber que en el grupo se encuentran los colegas que van a iniciar este nuevo camino, este maravilloso camino de conocer realmente la verdadera medicina. Y no es carreta, no es por repetir una frase que es cliché, porque unos dicen esta es la verdadera medicina o esta o aquella. La nuestra es una de las verdaderas medicinas y quizás la que más se aproxima a este concepto. Entonces, bueno, interesante que puedan ver lo que pueden llegar a hacer con homeopatía, eligiendo el medicamento perfecto o el medicamento correcto, el más similar al paciente. Como ellos Y están bueno, los empezando, demás también bienvenidos para que enriquezcamos los conocimientos, para que no conozco los perfiles, pero también que se animen y conozcamos cuál es el punto de inflexión, la diferencia con otras disciplinas. entonces, ¿qué le parece, doctora, si empezamos por ese concepto, pues muy suyo, muy propio, de lo que es la homeopatía? ¿Cómo concibe usted la homeopatía para las personas que están iniciando en este camino? Bueno, a mí me gusta contar mi historia. ¿M? Primero te voy a contar cómo concebía yo la homeopatía. Yo la concebía como charlatanería. Yo era una médico, una pediatra muy escéptica respecto a la homeopatía y a cualquier medicina alternativa. Obviamente la consideraba una pseudociencia sin ningún tipo de evidencia científica, hasta que cuando me encontraba haciendo mi segundo año de residencia, rotando por urgencias de pediatría, debuté con una esclerosis múltiple. Em, bueno, hubo dudas con el diagnóstico, bueno, hubo muchas recaídas y pues obviamente tuve muchas dificultades laborales por múltiples incapacidades. Hasta que uno de esos pacientes, padres de pacientes a quienes yo les dije así con este dedito, el acusador, les decía yo, si usted sigue llevando al niño, a su hijo con estas personas, con estos charlatanes, con estos pseudomédicos, yo no me responsabilizo del tratamiento y tampoco lo sigo atendiendo. Yo era de ese tipo de médicos. Entonces, pues cuando generosamente un paciente pidió cita única y exclusivamente para sentarse a hablar conmigo y entregarme el número telefónico del consultorio del doctor Eduardo Humberto Beltrán Duzán, que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar para quienes no lo conocen, fue el director del programa de hemato-oncología pediátrica del Hospital de la Misericordia. Él es pediatra hemato-oncólogo y además es el mejor médico alternativo de Colombia para mi gusto. Fui a su consulta, me pareció bastante curiosa. Me mandó para mi casa con 14 agüitas largas, 14 frasquitos.
de agüitas de las agüitas que yo tanto criticaba y a las que sentía tanto escepticismo, y voilà, desde ese día no he tenido recaídas que hayan ameritado una nueva hospitalización, no he tenido que recibir nuevos pulsos de corticoides y a través de todos estos años he podido llevar una vida y una calidad de vida muy normal, muy normal, em, pues teniendo en cuenta que tengo este diagnóstico. Entonces, con toda la humildad del caso, tuve que estudiar a ver qué era lo que contenían esas agüitas que me prescribió el doctor Beltrán. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es un sistema médico complejo, como cualquier otra especialidad. Quiere decir que tenemos una doctrina, que tenemos una filosofía como lo tiene la medicina convencional, que tenemos una fisiología, una fisiopatología, una anatomía, una farmacología, una ética para la prescripción de nuestros medicamentos. O sea, es algo muy complejo que no se aprende en programas cortos. Em, ¿Y en qué se basa la homeopatía? La homeopatía se basa en la utilización de medicamentos ultradiluidos que superan la constante de Avogadro. De acuerdo a la doctrina, la homeopatía cura por el principio más importante, seguramente, que es la similitud. Es decir, que las características que tiene una sustancia a granel o en su estado natural, una vez se ultradiluye, es capaz de curar los mismos síntomas que produce la intoxicación por esta sustancia. Obviamente, el doctor Samuel Hahnemann, que es el padre más reconocido de la homeopatía, porque hay hay más homeópatas y más médicos y científicos que aportaron y filósofos que aportaron a esta ciencia, a nuestra especialidad. Pues el doctor Hahnemann en su época solo tenía la observación. Él vivió en la época de los 1800, mientras nosotros aquí nos peleábamos por un florero, él ya había escrito el organón, perdón, que es nuestra Biblia doctrinaria, y allí pues él plasmaba con sus palabras, con lo que podía observar, muchos fenómenos que hoy nosotros podemos identificar, como el uso de nanopartículas, nanoburbujas, emisiones electromagnéticas, la estructura del agua, epigenética, ¿cuál se me queda? Am, Mecanismos cuánticos que explican todas las observaciones que él pudo describir en su época. Entonces, yo aquí les digo, cuando estamos en clase, la homeopatía no solo cura la tos, no cura el dolor abdominal, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, le da calidad de vida, sino que cambia la vida del enfermo. Entonces, si ese dolor abdominal es un colon irritable debido a algún estrés laboral en el que la persona se siente indignado por el maltrato de su patrón o empleador, seguramente va a llegar a un estado de homeostasis donde su sistema psiconeuroinmunoendocrinológico le va a permitir equilibrarse, regresar a un estado fisiológico para que desde el sistema nervioso central, eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, se pueda regular todas las cascadas de la inflamación, todas las reacciones inmunes inadecuadas y nos lleve a la curación de ese colon irritable. Y así ocurre con todas las enfermedades que nosotros podemos ver en consulta. Una dermatitis atópica es una fibromialgia, muy simple. Esa era, Caro. Sí, es, doctora, muy interesante y gracias por compartirnos tu experiencia porque pues así ha pasado y ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Nos cuenta la Mm, historia que muchas personas entraron en la homeopatía pues para decir que eso no servía y terminaban convenciéndose y ejerciendo pues la homeopatía posterior al estudio de ella. Es la mm. historia de la homeopatía. Es Entonces, cierto, o con sea, todo muchos ese llegamos acá transcurso, siendo pacientes, ¿no? Muchos claro, llegamos acá siendo pacientes.
Entonces, en este transcurso del tiempo, ahora podemos decir que la homeopatía sí tiene bases científicas, doctora. Totalmente, de hecho son tema en en los congresos de homeopatía. Em, Hay grupos muy fuertes de estudio del mecanismo de acción de la farmacodinamia de nuestros medicamentos. Por ejemplo, el grupo más fuerte se encuentra en Italia, que es el GIRI. Allá está, por ejemplo, la doctora Bonamin, que es veterinaria homeópata, y es quizás quien más ha contribuido hoy en día a la explicación del funcionamiento de los medicamentos homeopáticos a partir de mecanismos cuánticos. Ella está haciendo estudios que parten desde la física cuántica. Hay muchos otros autores que han trabajado en la explicación de de estos mecanismos, porque no es solamente uno, son varios. Entre ellos, por ejemplo, está el doctor Luc Montagnier, que pues él ya falleció hace unos años, fue premio Nobel de Medicina, fue quien describió el virus del VIH y él también hizo algunos aportes para poder explicar el mecanismo de acción del medicamento homeopático. Está el doctor Belavite. Bueno, tenemos un buen grupo de homeópatas y además también nos hemos visto apoyados por otras ciencias como la física, como la química, hasta las ciencias matemáticas con modelos matemáticos que han aportado en el conocimiento de el mecanismo de acción del medicamento homeopático. Yo en clase les digo, esa es una de mis asignaturas, ¿no? Yo les digo, bueno, se acabó la asignatura y olvídense de todo lo que aprendieron porque esto quedó obsoleto. En 2 o en 3 meses, seguramente habrá algún nuevo aporte y hará que lo último que vimos ya esté desactualizado y no sea la principal propuesta para explicar cómo funcionan nuestros remedios. Dentro de todo esto, a mí me parece muy interesante como esa visión que tenía el doctor Hahnemann, era como un Mm. adelantado a su época, ¿no? Ahorita lo que estaba haciendo la ciencia y la física cuántica y todos estos estudios es como demostrar que lo que él decía, pues lo podemos poner a la luz de los conocimientos actuales y de los descubrimientos actuales, ¿no? Entonces me parece Sí, interesante. claro. De hecho, yo pienso que más que un adelantado, yo creería que el doctor Hahnemann tenía un coeficiente intelectual muy superior y él pudo inferir muchos de de los mecanismos de acción a partir de la información y de la poca tecnología que tenía disponible en su época. Claro, y digamos que Mm. todo esto nos lleva como a pensar que para poder ser un buen homeópata, para poder ejercer de una forma adecuada, pues debemos adquirir unos conocimientos adecuados, ¿cierto? Entre eso, pues la Así universidad debe ser, tiene porque es, esta sí. oferta, que es la especialización en medicina homeopática humana y veterinaria. Entonces, cuéntenos, doctora, cuál sería como la importancia de que si las personas que están interesadas en ejercer la homeopatía pudieran realizar el estudio en la universidad. Bueno, eh, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es legal. Primero el legal. Así como soy docente de la universidad, de la Fundación Universitaria Unipaes, también soy docente de la maestría de homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia. Y con tristeza tenemos que conocer a veces casos en donde hubo una mala praxis y lo primero que el juez le va a pedir a su merced es, por favor, entregue el diploma que lo acredita como homeópata. Entonces ya conocemos que el Ministerio de Educación Nacional admite únicamente los títulos que confiere una institución de educación superior. Además, pues que debemos ser médicos. Segunda premisa que es muy importante, después de lo legal. ¿Puede usted ejercer lo que conoce en homeopatía y de repente en otras alternativas que ya pueda ejercer o que quizás quiera aprender en más adelante? Necesita este título para poder habilitar los servicios en su propio consultorio o para poder emplearse en una aseguradora o en una IPS o hasta en un hospital donde ya se acepte la homeopatía.
Por ejemplo, Fundación Cardioinfantil, por ejemplo, Clínica Chayo, hemos tenido experiencias con pacientes en la Fundación Santa Fe. Entonces, pues debemos ser nosotros los llamados a prescribir. De hecho, si tengo un paciente en una unidad de cuidado intensivo, lo primero que va a preguntar el jefe de esa unidad de cuidado intensivo es, ¿usted es homeópata? Y debes tener tu título. Tercero, crecimiento personal, que para mí es el más importante. El primer día de homeopatía, de nuestro programa de homeopatía, somos una persona y el último día somos una totalmente diferente, porque el crecimiento en cuanto a la madurez emocional, la madurez personal, las relaciones interpersonales, el autoconocimiento y la autoaceptación, entre muchas otras ventajas, crecen. Y obviamente se mejoran. Es quizás la ganancia más grande de estudiar muy bien una medicina alterna, una medicina complementaria, una terapia alternativa, sea la que sea, pero que se pueda vivir y que se pueda llevar a la práctica, porque además debemos estar muy equilibrados personalmente para poder ofrecer esta misma medicina a otras personas. Y otra ventaja es que una vez se ha aprendido homeopatía unicista, conocemos que hasta el momento ya vamos en 12.500 medicamentos. En la especialidad o en la maestría, yo creería que se aprenden alrededor de 150, 160 medicamentos, pero se adquiere la habilidad y la capacidad de encontrar el medicamento perfecto para una persona dentro de ese gran conglomerado de 12.500 opciones o la secuencia perfecta de medicamentos que van a llevar a la curación. Dicho esto, si yo conozco el manejo de las diluciones más altas, o sea, las escalas 50 milesimales, yo soy capaz de manejar cualquier escala. Corsacoviana, centesimal, decimal, homotoxicología, soy capaz de hacer pluralismo, soy capaz de hacer complejismo con criterio clínico, con criterio personal y no basado en un protocolo que quizás un representante de la industria pueda ofrecerme que quizás no vaya a ser tan efectivo o que puede producirle algunos efectos no deseados al paciente. Eso hay que tener un conocimiento importante de toda la parte, desde la filosófica, los fundamentos científicos, la materia médica, la toma del caso, todo esto que se ve pues en la especialización. Sí, así es. Bueno, doctora, quisiera contarnos la, la toma del caso en homeopatía es un poquito diferente a la toma del caso en medicina convencional. Nos quisiera contar un poquito cómo es esa toma del caso antes de que veamos el caso clínico que nos va a presentar para que las personas que están acá nuevas, que están empezando en este camino, puedan comprender un poco qué es lo que hacemos en la toma del caso. Bueno, se parece un poco, diría yo, podría atreverme a decir que la toma de caso de homeopatía es muy similar a la historia clínica de pediatría bien tomada o a una historia clínica de la especialidad de psiquiatría también muy bien tomada, una consulta que pueda durar una hora al menos. Básicamente hacemos exactamente lo mismo que cualquier historia clínica porque no dejamos de ser médicos. Motivo de consulta, enfermedad actual, anamnesis, antecedentes, examen físico, estudios, laboratorios, imagenología, pero para nosotros es muy importante la esfera mental del paciente. Nosotros aquí llamamos la esfera mental a sus miedos, a su memoria, a su voluntad, su libre albedrío. Para nosotros es de suma importancia la historia biopatográfica en donde la persona nos relata su vida y los momentos que pudiesen estar relacionados o encadenados al, des- a- al desarrollo de una enfermedad. Y también conocemos sus características emocionales y personales, su carácter, su manera de reaccionar ante los eventos estresantes. Una vez conocemos esta parte emocional que es la más importante y sobre la que se va a basar la prescripción del medicamento homeopático, tenemos en cuenta otros síntomas que además, sobre todo en pediatría y las personas de mayor edad,
nos agradecen, porque para nosotros sí es importante si la cabeza está caliente, si las manos están frías, cómo está el apetito, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, cuánto líquido bebe y qué tipo de líquido bebe, cómo duerme, tiene sueños, qué está soñando, transpira, cómo transpira, cuando tiene fiebre, cómo se comporta ese paciente. Y en especialmente en niños, esto es un hit a los pediatras, nos va muy bien una vez hacemos homeopatía bien hecha, porque la persona siente que por fin, después de un largo camino, que es generalmente lo que nos ocurre, llega a la consulta de un colega homeópata y siente que sus dolencias, sus quejas y sus preocupaciones fueron atendidas, entendidas y bien prescritas. Y que tenemos muy en cuenta la individualidad del paciente, ¿no? Todos los pacientes Y son diferentes, totalmente. enferman diferente, viven su enfermedad de una forma diferente y esto lo tiene muy en cuenta la homeopatía. Entonces, es algo muy bonito que tiene la homeopatía, es que le pone mucha atención a todas las características del paciente para poder encontrar en esa individualización del paciente el medicamento también que le va a servir como remedio único. Bueno, Ujú, doctora, muchas así es. gracias. Ahora vamos a pasar a otro tema y es que nos trajo un caso clínico muy interesante, ¿cierto? Sí, Vamos sí. Bueno, a ver el caso clínico y eh, luego si hay preguntas, pues les damos un espacio para las preguntas a los asistentes. ¿Sí? perfecto. Bueno, sí. Entonces, traje hoy un caso que de repente viendo algunas personas que se unieron, que forman parte de la Asociación Colombiana de Homeopatía, de repente ya conocen porque lo presentamos en un Ateneo hace un tiempo ya. Entonces, pues les sirve de repaso y para las personas que no conocen homeopatía es un pequeño pincelazo, no alcanza a ser un brochazo de lo que es la homeopatía. Y para quienes están ya en este camino, pues nos va a servir como tema de discusión y de análisis cuando tengamos la oportunidad de conocernos y de encontrarnos en las aulas virtuales y luego en la consulta, en las prácticas clínicas, en el Instituto Luis G. Páez. Entonces voy a compartir mi pantalla. Caro, ¿me confirma si ya la están viendo, por favor? Sí, ya lo estamos viendo, falta ampliarla. Listo. Listo. Bueno, Que ya listo. sabes que a mí me gusta rayar. Necesito, listo. Bueno, entonces, este es un caso que presenté hace un año más o menos. Uno fue uno de los primeros Ateneos de ASMO que una vez en revivió. Les comento, ASMO, que es la Asociación Médica Homeopática de Colombia, también existe ASCOHOM, que es la Asociación Colombiana de Homeópatas. Y así como yo estoy adscrita o suscrita a la Asociación Colombiana de Pediatría, pues todos nuestros colegas preferiblemente deben pertenecer a SMOC también. Con esto yo puedo garantizarle al usuario que tengo la preparación completa y que cumplí con las competencias para yo ver a su familia, a su hijo, a su padre, a su mamá, a su misma persona y puedo prescribir el medicamento correcto con ética. Este caso se trata de un accidente lonómico que es poco común. Entonces, para ponerlos en contexto, es un paciente que vi en mi consulta particular el 11 de noviembre del 2023. Es un señor de 75 años, pensionado, y se dedicó a la agricultura en sus años de descanso. Él vive en La Vega, Cundinamarca, y consultó porque estuvo expuesto al pelo de la oruga del árbol de plátano, o sea, a este gusanito que tenemos acá. El señor, dentro de sus actividades, cultiva plátano. Y aquí todos aprendemos, yo no tenía conocimiento, las personas que trabajan con los cultivos de plátano deben utilizar atuendos que cubran totalmente la piel, cara, cuello, los brazos o la vestimenta del torso debe ser de manga larga, lo mismo el pantalón debe ser completo, no pueden ser
tipo pantaloneta, los pies deben tener zapatos completos, no pueden ser sandalias o pueden ser lo que llamamos chanclas o chancletas. ¿Por qué? Porque este gusano habita, es un comensal del plátano, pero estas pequeñas, estos pequeños pelitos contienen una sustancia que es urticante. Entonces, este señor narra que se expuso eh, a los pelos de esta oruguita y a las pocas horas desarrolló picor, un dolor urente acompañado de inflamación, supuración escasa y en menos de 12 horas ya tenía ulceración en la zona de contacto. Los pelitos le habían caído en la frente, en el brazo y en algunas partes del abdomen. Consultó en su región al hospital local y allí recibió tratamiento con lincomicina. Es hijo de un colega médico, entonces recibió tramadol que su familia le prescribió. El dolor no mejoraba, entonces se escaló a pregabalina. Las lesiones no mostraban ningún tipo de mejoría. Se escaló a clindamicina, luego recibió un ciclo de ciprofloxacina. Finalmente recibió la cosamida y las lesiones aumentaban de tamaño, profundidad y el dolor no era fácil de yugular. Entonces, en este momento, cuando ya el paciente, cuando ven que las lesiones van aumentando de tamaño, estas son las lesiones iniciales, recibió algunos tratamientos tópicos, pues deciden trasladarlo a un nivel mayor de atención. Antecedentes: el paciente es hipertenso, diabético tipo 2, tiene hiperplasia prostática benigna y además una enfermedad de Parkinson incipiente. Cirugías: tuvo una resección de ganglión en mano izquierda, recibe metformina, empaglifosina, propranolol, tamsulosina, losartán, tuvo una fractura costal en la juventud, recibió 4 dosis de vacuna contra COVID y aquí tenemos las notas de la atención en el centro, en el Hospital San José Centro, a donde fue remitido desde el municipio de La Vega. Entonces veamos que aquí para el 21 de noviembre, cuando ingresa, le inician tratamiento con itraconazol porque inicialmente se piensa que se trata de una sobreinfección por hongos. Lo valoró inicialmente infectología y dice que necesitamos la cobertura antifúngica que vemos acá y además cubrir cocos gram positivos. Entonces también inician piperacilina tazobactam, continuar piperacilina tazobactam que traía del Servicio de Medicina Interna, vancomicina asociada a 15 miligramos kilogramo, más itraconazol. Y recomendaron un tratamiento para un total de 4 semanas. Y también en el servicio de infectología, sí, de infectología, recomiendan descartar un accidente lonómico por las características de las lesiones. Entonces se hospitalizó por medicina interna, continuaron con sus medicamentos que ya recibe para la diabetes, además se asoció acetaminofén, diclofenaco, enoxaparina, y se ordenó la valoración por toxicología, dermatología, oftalmología y cirugía plástica por el tamaño de las lesiones y se tomaron estos paraclínicos. Se ordenó ese mismo día, el 21 de noviembre, una ecografía de tejidos blandos del miembro superior derecho y que encuentran múltiples imágenes redondeadas de bordes bien definidos, heterogéneos de predominio hipecoico. La de mayor tamaño era de 2 centímetros, 2,7 por 3 por 3 milímetros. No había colecciones organizadas, pero se encontró además líquido en la bursa oleocraneana, septos en su interior y además un proceso inflamatorio reactivo. En el receso posterior del codo se encontró líquido de disposición laminar. No había lesión de las estructuras vasculares y los planos musculares eran normales. O sea, estas lesiones que habíamos visto acá realmente eran profundas. Eran profundas.
Y de allí esto explicaba el dolor, que era de muy difícil manejo. Se llegó a la conclusión que tiene imágenes nodulares descritas inespecíficas, que debería hacerse un seguimiento ecográfico, la bursitis oleocraniana, la del derrame articular, el edema de los tejidos blandos. Ingresó con 18.400 glóbulos blancos. Neutros eran 14.700, 14.7, linfocitos 1.6, hemoglobina y plaquetas estaban normales. Al día siguiente, es valorado por el servicio de dermatología y encuentra que el edema había aumentado, gran edema en el miembro superior derecho. Ellos por clínica descartaron esporotricosis y diagnostican ectima. ¿Qué encontraron ellos? Lesiones ulceradas en su región frontal, en el flanco derecho y brazo derechos, con secreción purulenta de la misma y picos febriles. El cuadro no es compatible con esporotricosis y consideran que es una infección de origen bacteriano tipo ectima. Se espera el cultivo para descartar el germen, recomiendan la ecografía que ya se tomó y en 3 días revisamos el cultivo. Además de esto, lo revisó toxicología en su interconsulta. Llega a dudar respecto a la etiología e interroga un accidente lonómico versus una picadura de Phoneutria nigiventer, que es una araña propia de la región. Y sospechan un erucismo, que es el síndrome propio de la picadura de araña. Descartan el uso de antídoto porque este cuadro no era compatible con la evolución natural de la picadura de una araña, perdón, con la picadura de otro insecto o de algún ofidio. Entonces, en pocas palabras, ellos dicen, presten atención que en la zona hay historia de lonomias, hay presencia de lodomías. No está clara la noxa. Solicitaron un perfil hepático, un perfil electrocardiográfico, radiografía de tórax, CPK, y continúan el tratamiento que ya está instaurado por los demás servicios. ¿Ellos qué vieron? Vieron lesiones en miembro superior derecho y facial con líquido cetrino que evoluciona a contenido purulento, y cuando se hace limpieza y drenaje de este material, aumenta el eritema, y por esto fue que ellos terminaron consultando en la primera ocasión en La Vega. Entonces, ¿qué ocurre el día 24, 2 días después? En la evolución se encuentra que está en regular estado general y se había visto que había edema, rubor y calor. Recuerden que ya llevamos 3 días hospitalizados con vancomicina, piperacilina, itraconazol, acetaminofén, diclofenaco, y el paciente no mejora. ¿En dónde se localizaba la inflamación? En codo derecho, aún sin limitación para la flexoextensión, que abarca tercio distal del brazo y proximal del antebrazo, con lesiones purulentas serohemáticas, costrosas, circunferenciales de 1 centímetro aproximadamente, y en flanco abdominal derecho una lesión similar, así como una en la región glabellar y una costrosa en antebrazo izquierdo. O sea, ya hemos completado un gran ciclo de antibióticos que inicia en su municipio de origen y ahora está empeorando. El 25 de noviembre es valorado por medicina del dolor y cuidados paliativos porque el dolor no ha sido posible yugularlo y su familiar le ha seguido suministrando tramadol durante la hospitalización en vista que el acetaminofén y el diclofenaco no han producido ningún efecto. Este dolor además se exacerba durante las curaciones, y lo que ordena entonces, bueno, medicina del dolor ordena la administración de tramal durante la hospitalización, que igual ya venía recibiendo por su familiar que se lo suministraba. 2 días después, toxicología regresa
y lo encuentran en buen estado general, sin dificultad respiratoria, ha estado estable, pero en el momento siguen pendientes los cultivos para poder hacer un nuevo direccionamiento antimicrobiano. Em, Fue valorado por otorrino y encontró, le ordenó un TAC de órbitas. Decidieron que no necesitaba en el momento manejo quirúrgico. Entonces, hasta acá no se ha avanzado nada. Dice que las lesiones van hacia la mejoría clínica, sin embargo, con posible colección sin punto de remitencia. O sea, las lesiones realmente siguen sin cambios. Estos son los laboratorios para el 26. O sea, ya llevamos 5 días de hospitalización, si no estoy mal. Sigue con el edema, con la inflamación, sin limitación para la flexoextensión del miembro superior derecho. Las lesiones purulentas aeromáticas persisten, son costrosas, circunferenciales de aproximadamente 1 centímetro. No hay mayor cambio. Los paraclínicos, entonces la función renal se encuentra conservada, se descartó compromiso o alteración muscular, los gases venosos los gases arteriales, perdón, fueron normales, los leucocitos han disminuido, los neutrófilos se encuentran elevados aún, no hay anemia, las plaquetas están normales, la radiografía de tórax y el electrocardiograma fue normal y realmente no hay mucha diferencia con los laboratorios que se tomaron el día anterior. Entonces, dermatología lo vuelve a valorar el día 27 y encuentra que no hay compromiso infeccioso orbitario. Fue valorado también por oftalmología, que realizó drenaje de la lesión en la glabela porque ya estaba comprometiendo los tejidos circundantes al globo ocular y obtuvieron secreción serohemática. No encontraron ningún otro compromiso de las estructuras cercanas. Entonces, así las cosas, el 28 de noviembre, este era el estado de nuestro paciente. Las lesiones habían aumentado en diámetro, eran más dolorosas, estaban costrosas. Y observen acá, por favor, la calidad o las características de la secreción. Y observen los bordes. Y observen la característica de la lesión en el abdomen. ¿Qué ocurre este día? El día 28. Medicina interna anota eh, que aunque no está taquicárdico el paciente, que no tiene signos de CIRS, mantiene este edema periorbitario, que continúan las lesiones en el flanco, en el miembro superior derecho, y no hay puntos de renitencia. Se ordena una nueva, o consideran la realización de una nueva ecografía, y con esta tomar decisiones nuevamente una vez se tengan los resultados. O sea, en pocas palabras, estamos perdidos. Este es el paciente. Miren las lesiones, cómo se observan La después de una curación. ¿Cómo? extensión, la profundidad y la extensión que van Sí, empeorando señor. Y observen el color de rápidamente, la ¿no? piel. Y aquí está cubierta la lesión del rostro. Y observen que aquí hay edema, que ya está comprometiendo la zona del saco lagrimal y el ángulo interno del del ojo. O sea, estamos peor. Entonces, nuestra colega nos llama y le prescribimos cuál medicamento. Le prescribimos el medicamento X y al día siguiente comparen el color de la piel y el aspecto de estas lesiones con el primer día del medicamento prescrito con criterio. Mejora el color de la piel y mejora también el color del fondo de alguna de las lesiones ulceradas y ya no hay secreción, ya la secreción se ve notablemente disminuida. Segundo día, se ve la sonrisa del señor. Observen cómo va moviéndose
la inflamación, fíjense ustedes que aquí ya la piel descama porque el edema ha disminuido y obviamente la piel que tuvo que estirarse para dar paso a este edema, pues ya debe desprenderse. Día 2. Aquí es para mostrar el edema de la glabela, creo que lo cubrí mucho, pero había disminuido también y vean la calidad de las lesiones. Y no le hicieron ningún cambio en el tratamiento en el hospital, porque la última nota antes de nuestra consulta es: no sabemos qué tiene, tomamos la otra ecografía a ver qué hacemos. No hemos podido cambiar el medicamento. Entonces, hablemos, obviamente el paciente mejoró, le dieron salida, y hablemos un poquito entonces del accidente helonómico. ¿Qué es el accidente helonómico? Es el envenenamiento por las orugas de las mariposas, de las lepidópteras. Resulta que existen más de 250.000 especies, pero nada más en Sudamérica tenemos 26 especies de este tipo de oruguitas, de las lonomias. Y de importancia clínica existen estas dos, la lonomia oblicua y la áqueros, que producen erucismo, lepidopterismo, dendroliniasis y oftalmía nodosa, que el paciente ya se iba acercando un poquito a esos síntomas. Estas larvitas tienen esas espinitas que son venenosas y cuando entran en contacto con la piel se libera esta sustancia y dependiendo de la especie, del grado del contacto y del tipo de la toxina, además de la condición de salud del paciente, en este caso diabético, hipertenso, se van a dar las manifestaciones clínicas. Se dice que estos casos han venido viendo en aumento debido a la modificación del ambiente que ha permitido una distribución poblacional de estos insectos. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener un accidente de este tipo? Las personas que viven o trabajan en zonas rurales. ¿Cuáles son las características de un accidente helonómico? Observamos las manifestaciones locales, la lesión renal, tiempos de coagulación, las manifestaciones hemorrágicas y el tratamiento. Este paciente se clasificó como un caso entre leve y moderado. ¿Por qué? Porque las manifestaciones locales estaban presentes. Después se podría haber clasificado como uno severo, porque las lesiones se agravaban a pesar del tratamiento convencional con el pasar del tiempo. No hubo lesión renal, sus tiempos de coagulación nunca se modificaron, no hubo signos de sangrado ni compromiso hemodinámico y por lo tanto no necesitó tratamiento con antídoto. ¿Cómo seleccionamos el medicamento homeopático? Entonces, voilà. Esto es lo que se aprende en las asignaturas de semiología 1 y 2, semiología clínica. Esto es lo que aprendemos durante toda la especialización, pero además de esto aprendemos a traducir los síntomas del paciente al lenguaje repertorial y a ubicar estos rubros en el repertorio y a encontrar el mejor medicamento. En la historia clínica que nosotros le tomamos, el señor estaba desesperado por regresar a trabajar. No tenía ningún miedo, estaba totalmente decidido a regresar a su trabajo y estaba furioso porque quería regresar a su cultivo de plátano, él quería regresar a su platanal. Entonces tomamos los síntomas: mente ocupado, ocupado debe estar, ocupación mejora, cara gangrena, gangrena de diferentes localizaciones, obviamente la sospecha de la picadura de insectos, obviamente que ya la tenemos, y las diferentes características de las lesiones que presentaba tanto en rostro como en extremidades. Obviamente se incluye la mordedura de animales venenosos por la sospecha que haya sido también una araña, porque no se pudo confirmar si fue o la araña o si fue la oruga, pero la clínica se parece más a la oruga. El señor nos decía que bañándose mejoraba un poco el dolor, entonces que era aplicaciones húmedas, mejora, y obviamente las características como si se hubiese comportado como una sepsis. Entonces, ya que hicimos esta lista, pues lo presentamos al repertorio electrónico. Y el repertorio electrónico, este es un caso que yo les digo que es de muy alto nivel. Para el novato, seguramente le hubiera prescrito arsénico.
No hubiese sido descabellado seguramente, hubiese mejorado alguno de los síntomas, pero en algún momento hubiese dejado de funcionar y hubiésemos necesitado buscar otro medicamento. Entonces nosotros nos vamos a los medicamentos pequeños y ya nos dice la chesis, sepia, calcárea, taréntula, que es la taréntula hispánica, y le decimos, muéstreme por favor el nosode, que es un tipo de medicamento que se obtiene a partir de secreciones o tejidos patológicos y nos sale antracino. Entonces aquí en este momento yo recordé mi clase de materia médica 1 y 2 y materia médica aplicada y me tomé el trabajo de leer la materia médica y comprobar que es el mismo medicamento. Ya les muestro por qué. El tratamiento entonces, ¿cuál fue? Antracinum 30 CH, 5 gotas cada 4 horas por 2 días y luego 3 veces al día. Y le dejamos un intercurrente, que es la taréntula hispánica, o sea, esto es homeopatía de alto turmequé, porque hacemos unicismo, pero con intercurrente también. 1000 CH, 30 gotas, una dosis única. ¿De dónde proviene el antracino? Pues de el antrax. Esta enfermedad en el ganado ya no se ve como ciertas enfermedades en humanos gracias a la vacunación. Entonces ya el ganado no se enferma de antrax. Les recuerdo entonces el antrax, que es el productor de la enfermedad conocida como carbunco en ovinos y bovinos. En 1881 Pasteur creó la vacuna y salvó la ganadería. Estas esporas se encuentran en la naturaleza y además las podemos cultivar en un ambiente de laboratorio y pueden perdurar en el ambiente. ¿Qué ocurre con los humanos que entran en contacto con este carbunco? Ya sea a través de las secreciones de animales infectados, de esqueletos o del cuero, los cuernos, los diversos productos animales. O sea que en ese caso generalmente son criadores o descuartizadores. Y desde un día hasta más de 2 meses, que es el periodo de incubación, se pueden presentar diversos síntomas. ¿Cómo ocurre entonces esta infección? Generalmente, los animales infectados impregnan las patas, el cuerpo de moscas, y después ellas son capaces de tocar las mucosas de otro animal donde se van a germinar, se van a multiplicar en los ganglios linfáticos y en el vaso, y a través de las heces se van a contaminar fuentes de agua, se va a contaminar la tierra, se va a contaminar la hierba que va a entrar en contacto con el ser humano. Además, por vía inhalada, estas esporas también pueden esparcirse. Y fuera de eso, para empeorar este escenario, puede haber esporulación cuando hay presencia de oxígeno en alguno de estos fómites. Ahora, ¿qué ocurre? Esta, esta espora ha llegado a ser utilizada por su volatilidad como un arma biológica. Recuerden que se utilizó en Estados Unidos, em, ya que es un arma, pues es costosa, pero es muy silenciosa y efectiva. Se puede utilizar en manera de polvo, de aerosol, se puede contaminar alimentos, cultivos enteros, fuentes de agua. De hecho, en el 2001 en Estados Unidos, alguien envió esporas de antrax en varias cartas en el sistema postal de Estados Unidos y antes de que se pudieran descubrir otras cartas, alcanzó a afectar a 22 personas que contrajeron el antrax y de ellas 5 fallecieron. ¿Cuáles son los síntomas? En el pulmón, fiebre, escalofríos, dificultad respiratoria, confusión o mareo, tos, náuseas, cefalea, sudor profuso, cansancio extremo, dolor osteomuscular. En tracto gastrointestinal también tiene sus manifestaciones. Se pueden observar diarrea con sangre, dolor abdominal, distensión abdominal y los demás síntomas que ustedes observan. Antras por inyección, cuando el antrax se inocula a través de la piel de alguna manera. ¿Qué ocurre? Primero hay fiebre y escalofrío, que lo tuvo nuestro paciente.
Hay grupos de pequeñas ampollas o edema con prurito en la zona donde se inyectó este germen. ¿Se empieza a aparecer algo que vimos en nuestro paciente? Hay un forúnculo inicialmente indoloro con un centro negro. ¿Se acuerdan cómo estaba nuestro paciente al inicio? Que aparece luego de ampollas. Luego hay inflamación alrededor del forúnculo. ¿Recuerdan las lesiones del brazo cómo aumentaba la inflamación gradualmente? Y luego se forman abscesos en las capas más profundas de la piel o en el músculo donde se ha inyectado la droga, o sea, donde se ha inyectado intencionalmente este antrax. ¿Se acuerdan cómo eran las lesiones que se pudieron ver en la ecografía? Estas son imágenes, esta es un modelo en cera de un museo en Francia de cómo se veía el antrax en personas que eran manipuladoras de ganado en la época que no existía todavía la vacuna. ¿Se parece en algo a lo que vimos con nuestro paciente? Bien. El antrax cutáneo se los presento. Esta es foto tomada de internet, mil. ¿Recuerdan las imágenes de las lesiones de nuestro paciente? Lo similar cura lo similar. Hay pequeñas vesículas con hinchazón, comezón, con secreción purulenta. Son lesiones profundas, dolorosas y con edema perilesional. Ya habíamos hablado de eso. Entonces, ¿qué son los nosodes? Los medicamentos que ya les nombré que provienen de productos mórbidos o patológicos, secreciones, sangre, tejidos, lo que ustedes quieran. Son producto de la comprobación del doctor Guillermo Lux, veterinario. Y él dice, pues tomemos, si lo similar cura lo similar, hagamos isopatía, tomemos los tejidos enfermos y a partir de esas ultradiluciones tratemos de curar a nuestros animales. Y más adelante Hahnemann reconoce los nosodes y la isopatía. Las potencias que se utilizan van desde la 30 CH y la podemos utilizar a la potencia que queramos. Obviamente, pues tenemos que tener un entrenamiento para poder utilizar estos medicamentos. Y los síntomas generales de esta toxina, ¿cuáles? O de ya del, perdón, este ya es el medicamento. La ultradilución en la materia médica, las patogenesias, o sea, los síntomas que me desencadenan una persona sana, ¿cuáles son? Dolores ardientes, lesiones de color negro o azulado que dejan escara, que son fétidas, induradas, con gran postración, septicemia, linfangitis, pulso débil y puede haber cambios neurológicos en los casos más severos. El antracinum, el medicamento, cuando lo probamos en personas sanas, produce síntomas muy similares a la angina de Ludwig, que se produce durante procedimientos dentales, donde hay hinchazón submaxilar, que es pétrea, la consistencia para la palpación es pétrea, el paciente no puede abrir la boca, hay cialorrea, hay halitosis, hay anorexia y sed, pero lo más importante es que obstruye la vía aérea. Entonces, si en algún momento yo tengo un paciente con angina de Ludwig, lo recibo en urgencias, llamo a anestesia para que me asegure la vía aérea, seguramente voy a tener que usar corticoides, pero si yo sé homeopatía y está abierta la farmacia homeopática, tengo la caridad de ordenar un antracino y se lo inicio simultáneamente. Les presento la medicina integrativa. Si este paciente iba a ocupar una cama de unidad de cuidado intensivo durante 5 o 7 días, iba a ocupar al mismo tiempo un ventilador mecánico, seguramente con la ayuda del antracinum, la estancia hospitalaria se vería disminuida. ¿Por qué? Porque la severidad, la intensidad de la enfermedad se iba a ver reducida, obviamente iba a aumentar el tiempo de recuperación de la enfermedad al disminuir rápidamente los síntomas, por lo tanto la homeopatía es costo efectiva. Yo digo que la homeopatía no debería ser un privilegio de algunos pocos, sino el derecho de todos. Otras patogenesias de antracino, la parotiditis gangrenosa con esplenomegalia, vómitos y diarrea sanguinolenta, los panadizos graves, lo que ustedes ven aquí que es muy famosa, se ve con cierta frecuencia y prácticamente es rápidamente progresiva y mortal si no se trata a tiempo. ¿Recuerdan la gangrena de Fournier?
tal cual así se veían las lesiones de antrax en los animales, en los ejemplares vacunos y bovinos. Entonces, si yo tengo en la unidad de cuidado intensivo a un paciente con esta enfermedad y con estas características, sí, antibiótico, infectólogo, cámara hiperbárica y además antracino, porque va a ser muy útil y seguramente mejor el pronóstico de este paciente. ¿Cómo es la gangrena? Tal cual como ocurría con los ejemplares ovinos y vacunos, manchas y ampollas azulado negruzcas con un mal olor y además podría haber fracturas expuestas o no de la tibia. También produce induración del tejido celular subcutáneo y eripesipelas malignas o gangrenosas. Entonces, esto es uno de los targets de este medicamento. Observen cómo se encuentra este dedito. Ahora piensen ustedes en el dedito gangrenado de ciertos pacientes diabéticos. El antracino podría ayudar en ciertos casos de gangrena en pacientes por neuropatía diabética, aunque hay otras opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles medicamentos se relacionan? O sea, son similares y quizás podrían ser el que necesita el paciente. Usamos antracino cuando arsénico no es capaz de calmar los dolores ardientes. Muy buen medicamento en dolores de cáncer siempre y cuando sea ardiente. Complementa muy bien la chesis, taréntula y perugel. Indicaciones: picaduras tóxicas, toxinfecciones graves como la de nuestro paciente. Entonces, ¿quieren aprender más? Los esperamos. Y les cuento que esto no se Gracias, aprende en un doctora. curso de 3 meses. Exactamente. Quería hacer Yo no énfasis lo hice en varias pediatra en tres cosas. meses. Y es, vemos la utilización del repertorio, pero como les decía anoche en la inducción, la elección la hace el homeópata. El homeópata es el que tiene el Ujú, conocimiento, la experticia de elegir. Ya vieron, había una serie de medicamentos, pero la experticia del homeópata es el que permite la elección del medicamento adecuado, ¿sí? mm, Que saber de sí. materia médica para poder determinar qué medicamentos podrían estar en esa lista, ¿sí? Ujú, Pero sí, la mejoría es una cosa dramática, sí. como lo vimos en Eso ese. es a lo que estamos acostumbrados quienes hacemos la verdadera homeopatía, quienes la ejercemos con criterio, seriedad y responsabilidad. Algo que quería agregar, Caro, es que es muy importante la documentación de nuestros casos clínicos. Yo hablo de una manera muy esparpajada ya en el ambiente académico y todo lo que dicen es que yo tuve un paciente que tuvo X síntoma y entonces le suministré Y medicamento a la potencia Z. Eso es chisme. Muéstreme la grabación de la consulta, muéstreme los exámenes, muéstreme la historia clínica, las imágenes, documenteme el caso. Y eso aplica para todos. Complejismo, pluralismo, unicismo, homotoxicología o cualquier dilución de una sustancia. Como les digo, el que hace unicismo de aquí en adelante por estudio propio puede manejar cualquier disciplina, porque ya conoce los medicamentos, conoce las potencias, conoce las escalas, conoce las combinaciones. En nuestros cursos encontramos que muchos productos que hay en el mercado tienen medicamentos que se antidotizan a sí mismos dentro del mismo frasquito y lo peor de todo que el frasco vale 100, 200.000 pesos, ¿m? O la ampolla o la crema o lo que sea. Entonces es bastante interesante poder prescribir, sea un unicista o un complejo, con criterio, con todo el criterio clínico posible. Otra ¿Mm? cosa importante para resaltar es que no se excluyen, ¿no? No excluimos la medicina Ujú. convencional y la medicina homeopática. No vamos a decir, suspende el antibiótico y entonces ahora solo con homeopatía, o porque está en homeopatía no vamos a tomar laboratorios. No, son complementarias, complementarias. Ya que empieza la mejoría, pues ya se toman otras decisiones, pero siempre se debe pensar en esa complementariedad de los tratamientos para el beneficio del paciente. Ujú. Bueno, vamos a mirar aquí si tenemos preguntas. Por aquí Ay nos Dios. dicen que excelente presentación, doctora Gina, muchas gracias. Que sí queda grabada, la vamos a tener en YouTube posteriormente. Mañana ya va a estar en el canal, por eso es importante también que nos sigan en YouTube, que nos den los comentarios ahí, que si esta
charlas y esta actividad les parece interesante y quieren que sigamos con estas actividades, pues también nos los dejen saber. Es importante para los estudiantes resaltar que el acto médico sigue siendo completo. La historia clínica es fundamental, claro que sí. Hacemos historia clínica, de hecho es una historia clínica mucho más extensa de la que hacemos en medicina convencional. Aquí pues lo que hacemos es presentar el caso clínico, hacer un resumen, pero en la vida real lo que hacemos es una historia clínica bastante completa, nos podemos demorar 1 o 2 horas. Dice por aquí Adriana, cuando leyó la materia médica de antracinum, ¿qué fue lo que más le hizo escoger este medicamento de la materia médica? Bien, cuando leo la materia médica, la descripción tan similar de las lesiones del paciente comparada con la descripción de las patogenesias del antracinum más la descripción de las lesiones por antrax en su estado original, fue lo que me llevó a decidirme por este medicamento y no por arsénico, que fue el primero que me entregó, me entregó el repertorio. ¿Sí? Y además las características del dolor. ¿Sí? Recordemos que se observa en la materia médica y dice, mira, que lo que el paciente tenga se corresponda con la materia médica. Para las personas que Ujú, no sí, es que el señor. paciente va a tener todos los síntomas de la materia médica, no, es que lo que tiene el paciente se corresponda con la descripción que tenemos en la materia médica del medicamento, lo que Sí. ocurrió por la patogénesis. Ahora, es la primera vez y hasta ahora la única en mi vida que yo soy la novata del grupo. Carolina y yo somos las novatas del grupo de homeópatas de ambas universidades. Las dos llevamos apenas como 15 añitos haciendo homeopatía y medicina alternativa. Los demás llevan un poquitico más. Entonces, nosotras que somos las aprendices del grupo de docentes, por lo menos yo jamás había prescrito este medicamento, pero algo debieron haber hecho mis docentes para que tuviese la habilidad de llegar al medicamento correcto. Eso es lo que se aprende, eso es lo que se aprende. No se aprenden protocolos, sino aprendemos a llegar al medicamento correcto, perfecto para ver estas curaciones tan increíbles. Por Este ahí es leí que uno de los preguntaban, casos, ¿no? ¿sí? Ese es uno de los Sí, muchos este es casos que ocurren. uno de los tantos casos documentados que tenemos en la universidad. Claro. ¿Cuál sirve la homeopatía desde un resfriado hasta una patología de cualquier nivel? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, por aquí nos dicen que nos están viendo desde México. No, Ay, César qué Calderón, muchos bueno. saludos. Muy bien, muchas gracias. Dice, Si estás en la escuela de la doctora Rosario, muchos saludos a la doctora Rosario, doctor Calderón, por favor. cuando se tiene la experiencia por parte profesional de medicina, solo es confirmar con la materia médica. Utilizamos el Así es. repertorio, pero se hace la comparación con la materia médica. Por eso es importante Ujú, los sí, conocimientos. La totalidad de los sí. síntomas, claro, sí. Se toma la totalidad sintomática. Excelente presentación. Felicitaciones, doctora Gina. Esos son los comentarios que tenemos aquí en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de nuestros estudiantes nuevos. Si tiene alguna pregunta, aprovechen que está la doctora Gina y nos puede responder en este momento. Bueno, doctora, pues no tenemos más preguntas, solo ¿No? felicitaciones aquí en el chat. Sí, muy bien. Excelente caso. Dice por aquí Adriana, grupo de síntomas que escogía y agrupaba, ¿qué criterio sugiere usar? Supongo que es como cómo se jerarquizan los síntomas. Sí, ¿cómo se jerarquiza? Ok, entonces, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, el doctor Bueneinhausen tiene una técnica de repertorización para jerarquizar los síntomas. Yo me guío, el método que más me gusta a mí es del CNC, la fórmula de prescripción del similimum del doctor Carlos Néstor Cámpora, en donde se define con mucha precisión cuáles son los síntomas característicos, los que más hacen sufrir al paciente,
y basado en esos síntomas principales de estos característicos se toman los principales y unos keynote, que eso también ya es de muy alta precisión. De hecho, hay un curso completo que dura casi todo un año para aprender esta metodología. Em, Me parece que es la más precisa hoy en día para hacer la prescripción de un medicamento. Entonces, así lo hice yo, hice unos cuantos cruces que obviamente, uno, por tiempo y dos, por el nivel de los asistentes, no hago los cruces para no confundirlos ni hago la jerarquización de síntomas principales y keynotes, porque se necesita pues tener algunas bases para poder comprender la manera como se llega también al medicamento de una forma un poco más compleja, pero con muy alta precisión. Pues que para los estudiantes que están nuevos, podríamos decirles que generalmente se agrupan por síntomas mentales, los generales que tienen unas Ajá. características y los locales que ya serían como los síntomas físicos que presenta el paciente. Pero cada uno pues se va describiendo según la intensidad que tanto molesta al paciente o a las personas que conviven con el paciente. ¿Sí? Pero Ujú. pues ya digamos que en estos casos de un nivel de complejidad que requiere. Sí, sí, no, y este no estaba tan difícil. Hay unos casos de muy alta complejidad que a veces necesitamos tomarnos un día para pensarlo, para analizar muy bien el caso. Entonces, nos queda pues invitarlos, doctora, si los invita a las personas que están viendo este webinar y quieren ingresar a la especialización o quieren formarse en algún momento como homeópatas, ¿cuál sería la invitación que les tenemos? Bueno, mi invitación es primero, la primera es que conozcan la homeopatía, que la prueben en sus cuerpos, en sus enfermedades, en sus personas, en sus conflictos individuales, pruébenla en su familia, conozcan las bondades la generosidad de un medicamento homeopático bien prescrito. ¿Cómo se conoce en la consulta? En el Instituto Luis G. Páez tenemos la práctica docente de la UNIPáez y tenemos además la práctica docente de la Universidad Nacional. Entonces, siempre van a encontrar un homeópata experto con su grupo de estudiantes que pueden tomar el caso y darles la mejor recomendación con el medicamento más similar. Segundo, que se animen a estudiar homeopatía o a profundizar lo que ya conocen de homeopatía, conocer diferentes técnicas. Yo creo que se necesitan vidas para aprender homeopatía, o sea, no nos alcanza para poder aprender todo lo que puede ser esta especialidad. Y tercero, que lo estudien en una institución seria, con un programa serio, que legalmente los pueda respaldar para que puedan ustedes vivir de esta disciplina, que sea su forma de ganarse su vida de una manera ética, crítica y sobre todo que les permita servirle a otras personas porque estos medicamentos cambian la vida. Así es, doctora. Es- por acá nos pregunta Jorge, dice, dentro de mi nula experiencia, según entendí su experiencia, al estudiar el unicismo se puede llegar a prescribir los medicamentos multipropósito. Eh, Claro que sí. Claro que sí, porque si yo conozco la materia médica, conozco sus relaciones, conozco sus complementarios, conozco la línea de los medicamentos, no voy a cometer errores al hacer diferentes mezclas. Yo los invito a que revisen casos de personas que han utilizado algunas marcas comerciales y dicen, yo utilicé A medicamento, yo utilicé medicamento y no me sirvió para nada. Cuando uno va y revisa los componentes del medicamento que compró, la pastica, el glóbulo, las gotas, la ampolletería, no estaban preparados con la rigurosidad que indica crear un complejo. Entonces, si ustedes van a hacer complejismo, maravilloso, se respeta porque no está mal, pero el complejo lo creó usted, no el que le dijo el laboratorio. Si va a ser pluralismo, lo que usted considera este medicamento primero, el segundo va a ser este y el tercero va a ser este, no el que le dijo la industria farmacéutica. Así es. ¿Sí ven? Y que no se antidoticen entre ellos los Que no se medicamentos. antidoticen, que no sean contrarios al paciente.
sea, si yo soy un medicamento, tengo una imagen muy profunda de cierto medicamento y me van a entregar uno que es totalmente contrario a mi carácter, mi forma de enfermar, a las modalidades de mis síntomas, seguramente no me voy a sentir mejor y por el contrario puedo estar haciendo patogenesis del medicamento incorrecto. Entonces a mi enfermedad le suman una que no tenía, que me Eso hace es sentir peor. importante, muy importante. Y claro, yo te interrumpo que yo me emociono, Carolina querida. Y entonces allí es donde el paciente se siente decepcionado, gastó dinero en la consulta, gastó dinero en estos medicamentos y son los que más adelante van a dar opiniones que no son favorables de la homeopatía. Y obviamente van a entregar esta mala experiencia a otros médicos convencionales. Es que yo fui a tal consulta, me formularon este producto y no me mejoró, no sirvió para nada. Yo se lo advertí que la homeopatía no sirve para nada y este discurso sigue creciendo, creciendo a medida que hay muchas personas que creen saber homeopatía, realmente no la conocen y están prescribiendo sin conocimiento. Es como cuando uno está en cuarto semestre de medicina y sale a prescribir personas con hipertensión y diabetes, es exactamente lo mismo. Entonces, la invitación es que estudien lo que estudien, háganlo completo, háganlo bien. A que quieren hacer terapia neural, vaya y haga sus 2 años de terapia neural en Colombia, en España, donde quiera. Quiere ser osteópata, vaya y estudie bien la homeopatía. No haga cositas de a poquitos porque no hace bien ninguna, a veces puede hacer que una pelee con la otra. Entonces se necesita, si ya tiene este tipo de entrenamientos, siga profundizando, siga estudiando, aprenda un poquito más de terapia neural, profundice homeopatía, profundice osteopatía, profundice otras disciplinas. Maravilloso. Que yo quiero hacer terapia neural y homeopatía, maravilloso, pero estudielas bien. En serio, sí. ¿Mm? Bueno, por aquí Crisanto nos dice, gracias doctora por compartir este webinar. Me encanta cómo se sigue difundiendo esta maravillosa medicina. Así es, esa es la idea de la UNIPAES, poder difundir, dar a conocer pues, de un punto científico con herramientas pues, que nos sirvan a todos. Bueno, por Bueno, aquí, y yo te interrumpo otra vez, Caro, querida. Pues claro, es mi deber como miópata ejercerla con ética, difundirla, y mi deber como vicepresidente para la Liga Homeopática Internacional, de la cual nuestra universidad también es miembro. ¿Mm? porque sí. Invitados todos también a ser parte de todas estas asociaciones, ¿no? Sí, señores, todos invitados a ser parte de nuestra asociación. Quienes son estudiantes son miembros adherentes. Solamente deben buscar la página de ASMOC y allí encuentran las instrucciones, el correo donde deben enviar sus documentos, entre ellos un certificado que les debe dar la institución en donde están estudiando homeopatía y son miembros adherentes durante 2 años. Una vez tienen el título, pues ya deben pagar la membresía como lo debemos hacer los demás. Así es. Bueno, por acá tenemos, creo que será la última pregunta por cuestiones de tiempo. Con un diagnóstico tan acertado, ¿cuándo se emplea la 50 milesimal? Nos pregunta aquí José Duque. Esta es una pregunta interesante. Si el medicamento está bien elegido, no importa la potencia, no importa la escala, hay que trabajar con lo que se tiene. De todas maneras, esto es una clase larga explicar cuándo utilizo la 50 milesimal. Si yo estoy muy segura del medicamento y quiero que haya un efecto mental pronto, que el conflicto mental sea lo que sea la preponderancia, sea la carga más pesada en en la enfermedad del paciente y además está desvitalizado y yo quiero una curación lenta pero suave, me voy con una 50 milesimal. Pero igual, si tengo una decimal, si tengo una ampolla de homotoxicología que me incluye el medicamento que me dio la repertorización, hasta la ampolla de homotoxicología debe servir. Así es. ¿Mm? Entonces, recordarles y o puntualizar que no solamente se trata de parte física, muy importante la parte mental, eso nos lo explicó la doctora Gina al comienzo, para los comentarios que estaban por ahí. Bueno, les agradecemos mucho su asistencia, le agradecemos mucho a la doctora Gina que siempre nos comparte sus conocimientos con esa forma suya tan particular. No Gracias. sé si las personas nuevas tengan alguna pregunta.
Y si no, vamos cerrando nuestro webinar por esta noche. Esperamos que nos sigan acompañando en otros webinars. La idea, pues, como les dije, es que sigamos difundiendo lo que es la homeopatía, pero desde un punto de vista científico. Les agradecemos a todos la asistencia, la difusión de los webinars, la invitación a otras personas para que conozcan esta esta medicina y que pueden beneficiar a muchas, muchas personas. Entonces, si ya están ejerciendo, felicitaciones. Si todavía no han tomado la decisión, es el momento. Estamos empezando la especialización y a nuestros nuevos estudiantes, nuevamente bienvenidas. Y buena noche para todos. Muchas gracias, doctora Gina. Muchas gracias, un abrazo, Caro, y nos vemos en las aulas. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.